Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer amanecimos con el impacto de el petróleo valiendo nada o menos que nada, al menos el marcador West Texas Intermediate, que como sabemos no es exactamente el marcador que se utiliza para lo que queda del petróleo venezolano que se está comercializando en el mundo. Ese es el Brent, pero es un marcador importante y que refleja parte sustancial de lo que está ocurriendo en el mercado energético internacional. Ayer entonces nos explicaban diversos expertos lo que es la diferencia entre el West Texas, el Brent, el tema del almacenaje saturado por la sobreoferta, la baja demanda, todo eso más o menos ayer lo entendimos. Hoy queremos hablar de qué significa eso de cara al rediseño, no solamente de la política petrolera, sino del proyecto nacional venezolano. Nosotros tuvimos acá hace algunas semanas a un joven experto petrolero venezolano, está trabajando en el negocio petrolero y gasífero a escala internacional, me refiero a Andrés Guevara de la Vega. Andrés Guevara hizo acá un conjunto de afirmaciones bien importantes. Les confieso que nuestro equipo, desde antenoche, desde anteayer, lo llaman a él el profeta acelerado, porque las cosas que Andrés Guevara nos decía que podían ocurrir en los próximos 30 años, resulta que están ocurriendo prácticamente ya. Lo tenemos en línea en este momento. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con nosotros tu reflexión sobre qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que debe ocurrir en nuestro país, en primer lugar en lo que tiene que ver con el tema energético en particular y en segundo lugar con el rediseño pues de todas estas políticas y de todo lo que tiene que ver con Venezuela como nación, pues que desde el año 1920 ha existido vinculada en torno al tema de qué hacer con la renta petrolera. ¿Qué ocurre ahora? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chugo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, nada, estos son unos momentos históricos y únicos. Hace unas semanas, cuando conversábamos, se comentaba que el año 2020 comienza con una situación donde hay sobreoferta, ¿no? Así es. Y obviamente en un mundo donde el mercado funciona, la oferta y la demanda determinan el precio. Cuando tiene sobreoferta, los precios se mantienen, digamos, bajos o más, digamos, suaves que si hubiese menos oferta. Entonces, así comienza el año. Y el año pasan las semanas y los meses y la OPEP, lo que llaman la OPEP Plus, que incluye a Rusia, se reúne para decir, mira, estos precios están un poco flojos, vamos a tratar de controlar la oferta un poco más, de reducirla para tratar de darle más fortaleza a los precios. Rusia y Arabia Saudita no llegan a un acuerdo y de hecho el acuerdo termina convirtiéndose en lo contrario, aumentan la sobreoferta. Ustedes se recordarán que no se llega a ese acuerdo y ambos países dicen, bueno, vamos a maximizar la producción, lo cual obviamente debilita más los precios. Y después viene este shock de la demanda histórico que está generando el coronavirus en todo el planeta Tierra. Si ustedes se asoman por su ventana, no van a ver aviones, van a haber muy pocos carros en la calle, y esto es cierto en cualquier país del mundo hoy en día. Hay fábricas cerradas, o sea, la demanda se ha desplomado de una forma brutal. Entonces tienes sobreoferta con un colapso de la demanda. O sea, esto es una situación, la tormenta perfecta. Y eso lo que hace es que, bueno, la sobreoferta junto con la caída de la demanda hace que los precios se desplomen. Yo creo que hay ruido en cuanto al WTI
el día 20 de abril. Eso es un tema que está asociado con el contrato futuro, como ya ustedes sabrán. No es un tema del que el contrato vence ese día y los productores están desesperados por salir de ese petróleo que produjeron y tienen que venderlo e inclusive llegar a precios negativos. Pero el punto más estructural es que hay demasiada oferta, hay muy poca demanda y esto se espera que dure mucho tiempo, porque por un lado la sobreoferta no va a desaparecer, eso va a seguir ahí disponible. Y la demanda, esto es un maratón en vez de una carrera de 100 metros planos, en cuanto a toda la crisis que está generando el coronavirus, esto va a tardar meses o cuidado si no más tiempo en recuperarse esa demanda. Y no olvidemos que todo el petróleo que está almacenado ahora también se va a tener que consumir, así que tenemos que acostumbrarnos a precios bajos por un largo periodo. Las implicaciones obviamente son que solo los que estén más, digamos, saludables y fuertes corriendo ese maratón son los que llegarán al final y otros no llegarán al final. Hay formas de uno ejercitarse, pero quería dar primero esa perspectiva global de lo que está pasando en oferta y demanda. Estamos conversando con Andrés Guevara de la Vega, experto venezolano en el negocio mundial del gas y el petróleo, en el negocio mundial de la energía. Andrés, cuando uno se asoma a tu cuenta de Twitter, uno ubica críticas no de ahora, sino desde hace bastante tiempo en relación a cómo mientras los jefes de la política en Venezuela y en otros países estaban hablando, discutiendo y peleando viejas peleas, el mundo iba por otro lado en materia del consumo energético. Y en relación concretamente al caso venezolano, tú has señalado el absurdo de que Venezuela estaba pagando a precio de oro determinados combustibles importados, pudiendo generar en nuestro país condensados de gas. Frente a este tema de lo que está ocurriendo con el mercado petrolero, y tú nos dices, esto no es una coyuntura, esto no es una gripe pasajera, esto va para largo, y con la potencialidad que tiene Venezuela en materia gasífera, ¿qué sugerirías tú? ¿Qué recomendarías tú como diseño de estrategia en política energética? Sí, yo creo que aquí hay un tema que nosotros tenemos que de verdad quitarnos el lastre de nuestra historia petrolera dominada sobre todo por el siglo XX. O sea, el mundo cambió. O sea, esto es un hecho, esto ya se viene viendo, o sea, esto no es nuevo, pero el problema es que tenemos que traer perspectivas frescas y nuevas, y yo no quiero con eso sonar como que estoy, quitándole mérito o no reconociendo otras generaciones que trabajaron estos temas, pero el mundo cambió y tenemos que cambiar y adaptarnos al nuevo mundo. No podemos pretender que los modelos de antes van a funcionar de nuevo en el futuro. Yo creo que eso es un hecho, en mi opinión, irrefutable. Y eso lo que quiere decir, como lo conversamos hace algunas semanas, es que nosotros aquí estamos en una carrera contra el tiempo. Nosotros tenemos que, como país, tratar de maximizar el valor de ese recurso natural lo más pronto posible, para que eso nos sirva de base para transitar nuestra propia transición energética. Es un hecho que nosotros no vamos a vivir del petróleo y gas en 30, 40 o 50 años. Tenemos que utilizar ese recurso rápido para poder reinventarnos y tener un rol en el planeta como país que no sea dependiente del petróleo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros tenemos que tratar de atraer toda la inversión posible, donde nosotros no tenemos el capital. Entonces, tenemos que abrir el sector a una inversión masiva y rápida. Y la única forma como se logra eso es con estabilidad, con Estado de Derecho, con términos fiscales atractivos y competitivos, que sean mejores que los que te ofrece el vecino. Porque al final del día el capital es limitado. Y ese capital va a competir entre las distintas alternativas que existen. Entonces tenemos que nosotros totalmente renovar nuestro marco fiscal y regulatorio. Eso, en mi opinión, significa que tenemos que refrescar lo que es la ley de hidrocarburos, que es ese marco fiscal y regulatorio. Necesitamos una ley nueva, moderna, competitiva, flexible. No hay tiempo que perder. Y tenemos que olvidarnos de los días en que PDVSA era la gran empresa, PDVSA puede o no seguir compitiendo, va a tener que ella misma competir y sobrevivir por su propio mérito, pero hace falta renovar esto de forma radical pronto, porque el tiempo se nos acaba. Y yo creo que sería una pena digamos, no aprovechar ese recurso para
que sirva de base y, digamos, reconstruir el país, pero más importante que reconstruir el país es reinventar el país. Entonces hace falta perspectiva nueva, fresca. El mundo es diferente hoy que hace 30 o 20 años. Hay que reconocer eso. Estamos conversando con Andrés Guevara de la Vega, experto venezolano en el negocio energético, concretamente en petróleo y gas. Y debo decirlo también, es un experto venezolano, un joven experto venezolano, una persona de nuevas generaciones, y esto es clave porque existe un país que creció sobre la base del siguiente sistema de creencias. El petróleo es escaso, en consecuencia el petróleo es caro, nosotros tenemos muchísimo petróleo, en consecuencia somos ricos y podemos darnos una vida de ricos más allá de nuestro talento y de la calidad de nuestro esfuerzo productivo. Bueno, señores, todo eso cambió. Y lo que nos está explicando Andrés Guevara de la Vega es que no basta con rediseñar la política energética, aquí hay que rediseñar el proyecto nacional. Andrés, tú que conoces... Aquí, Chugo. ¿Perdón? Dime, por favor. Dime. No, dime. Te preguntaba, tú que conoces la industria en el país, que has trabajado además en distintas áreas, no solamente en lo que podríamos llamar el gueto petrolero, sino que te has desempeñado en distintas áreas y también te manejas a nivel global. Te pregunto, ¿crees tú que haya la potencialidad, la capacidad para lograr esa ruptura cultural de la que nos estás hablando? Para romper ese sistema de creencias y abrirnos a las nuevas realidades del mundo y del mercado. Mira, yo creo que sí. O sea, yo soy un optimista por naturaleza. Yo creo que sí. Yo creo que el éxodo de venezolanos en el exterior, cuando yo creo que las condiciones mejoren, muchos volverán. Y ese regreso al país, yo creo que va a ayudar a traer de nuevo distintas perspectivas a las que existen actualmente en Venezuela. Yo tengo eso, por un lado, va a jugar un rol fundamental. Yo creo que también las nuevas generaciones en Venezuela ven lo que está pasando, o sea, ven lo que está pasando, ven las noticias, tienen acceso a todos estos medios donde pueden ver qué está pasando en el mundo, y por eso yo tengo la esperanza que sí se puede. Yo creo que la historia nos lo ha demostrado. O sea, esto no es un tema único, ¿no? O sea, el Reino Unido, que es una potencia en el mundo, era un gran productor de carbón, y inclusive fue Winston Churchill que a principios del siglo XX cambió la flota de la Armada Británica de carbón a petróleo como combustible. Lo cual tú dirás, oye, pero ya va, ¿cómo vas a cambiar la flota que es tu músculo de carbón, que es lo que tú produces en tu país, a petróleo? Bueno, este tipo era un visionario y dijo, vamos a cambiar eso. Eso obviamente tuvo un impacto gigante, que durante varias décadas la industria del carbón ha venido reduciéndose en el Reino Unido, pero eso no quiere decir que el Reino Unido se volvió un país pobre, todo lo contrario, el país se reinventó y ahora es una capital de servicios financieros, es una capital de tecnología, es una capital de know-how. Si tú ves lo que están haciendo los países del Golfo Pérsico, no es diferente. Si tú ves Dubái y Abu Dhabi, es muy parecido. Ellos tienen clarita la película. Se va a acabar el petróleo, no sé qué se va a acabar el petróleo, corrijo. El petróleo se va a dejar de consumir, tengo que reinventarme. Y por eso Dubái y Abu Dhabi se están convirtiendo en centros financieros, centros de turismo, porque tienen que crear las bases para un nuevo futuro. O sea, todo el mundo lo ha hecho, nosotros también podemos hacerlo. Lo importante es tener claro hacia dónde va, cuál es la dirección de viaje. Porque si seguimos viendo esto como lo veíamos en el siglo XX, no nos va a ir muy bien. Yo creo que ahí es donde está el tema de asegurarnos que tenemos esa perspectiva clara y dejamos detrás lo que fue el pasado. Esto es una historia del futuro, y el futuro es diferente. Andrés, creo que es para ti transparente porque utilizo básicamente esta entrevista, esta conversación, no para hablar de los grados API del petróleo o de la diferencia entre el Brent y el West Texas, sino hablar de esto que me parece que es lo central, la necesidad de un cambio en nuestro sistema de creencias, de un cambio cultural, de un cambio en el rediseño del país a partir de estas nuevas realidades, porque por cierto, no estamos solos ni en el planeta ni en la región, y tenemos al lado a Guyana y a Colombia, que sí están haciendo ese juego que tú estás diciendo, que sí están tratando de explotar ya y con toda la rapidez del caso ese recurso que saben que perime en apenas
2 o 3 décadas. ¿Qué sugerencia harías tú finalmente, ya no en general, en abstracto, a la clase política venezolana, sino a los venezolanos que tienen hoy 20, 30, 35, 40 años, ¿no? Y que van a ser o beneficiarios de un país ubicado en las nuevas coordenadas del planeta, o víctimas de un país que se quedó atrás? Sí, yo te diría un par de ideas también. Aquí hay tantas ideas, pero un par de ideas que yo diría. Uno, yo creo que tenemos que exigirle a nuestros representantes políticos, sean del bando que sean, que este cuento populista que tú describías antes de que el petróleo es escaso, por lo tanto es caro, por lo tanto somos ricos, por lo tanto, que ese cuento ya no nos lo creen. Que ese cuento lo tienen que dejar de echar, porque de hecho eso no te va a ganar votos, es todo lo contrario, te vas a perder votos si sigues echando ese cuento que está completamente errado. Lo que queremos es alguien que tenga claro la película de hacia dónde va con esta tierra y qué rol puede jugar Venezuela y en su transición para, digamos, ocupar un lugar en ese planeta Tierra que del año 2050 o más allá. Entonces, eso por un lado. Yo creo que tenemos que los políticos dejen de vender cosas que no son verdad. Yo creo que ya tenemos suficiente educación para exigir eso y, digamos, castigar a los políticos con el voto a aquellos que sigan vendiendo esas historias que son totalmente desactualizadas. Lo segundo es, yo creo que el venezolano tiene una capacidad de reinvención y adaptabilidad e innovación gigantesca. Es muy importante que como venezolanos nos quitemos ese chip también de que tenemos todos metidos en la cabeza del petróleo y pensemos en qué otras cosas podemos innovar, en qué otras cosas somos buenos, que podríamos ser competitivos en el mundo y por lo tanto ser exitosos como individuos, como sociedad y como país, que van más allá del petróleo. O sea, tenemos que de verdad romper la camisa de fuerza que ha generado la industria de los hidrocarburos a nivel individual también. Es un tema de emprender, es un tema de innovar. Entonces yo creo que tenemos que hacer un cambio radical, ¿no? Para decirlo. Andrés, no te imaginas la alegría que nos da escucharte, y vamos a seguir en lo posible requiriendo tu criterio y tu visión sobre este y otros temas. Un gran abrazo y buenos días. Muchas gracias, Chugo. Seguimos en contacto. Era Andrés Guevara de la Vega, un joven venezolano experto en el negocio energético, trabaja en el área de petróleo y gas, está basado en Londres y desde allá nos da en vivo esta reflexión sobre qué está ocurriendo en realidad, más allá de la contingencia, qué está ocurriendo en realidad en las coordenadas de el negocio energético en el planeta y cómo nosotros, los venezolanos, ¿no?, que venimos de toda esta mitología petrolera, hoy estamos al margen de esas corrientes fundamentales que tienen que ver con el futuro y, vamos a decirlo claro, o sea, buena parte de nuestro país hoy no es que está pensando en montarse en el nuevo diseño energético, no vale, buena parte del país está regresando al siglo XVIII, al siglo XVII y cocinando con leña. Ese es el legado. De eso es lo que hay que desprenderse. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo.
Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estábamos hablando con Andrés Guevara de la Vega sobre este tema, digamos, en sus coordenadas más gruesas y en una reflexión a futuro. Ahora vamos a hablar de este mismo tema, pero en la particularidad inmediata, porque, bueno, se nos va la vida en esto. Se nos va la vida en esto. Si no, pregúntenle ustedes a la inmensa cantidad de venezolanos que en este momento están haciendo larguísimas colas para tratar de poner 20 o 30 litros de gasolina en los tanques de sus vehículos, o pregúntenle a los venezolanos que están ingresando a los hospitales, bueno, porque tienen severas afecciones respiratorias, porque, por cierto, cocinar en leña no es que es inocuo, ¿no? Hay gente que se imagina que el tema de la leña es una parrilla de fin de semana. No, es un atentado contra tus pulmones, y buena parte del país está cocinando en leña. Bueno, digo todo esto porque, repito, hay que meterse en esta situación también con los pies bien puestos en el aquí y en el ahora. Vamos a conversar con Andrés Rojas Jiménez. Andrés Rojas Jiménez es un periodista venezolano especializado en el tema energético y es el editor jefe del portal Petroguía. Andrés, ayer tuvimos una misma noticia, pero con dos caras, ¿no? Ayer el gobierno norteamericano, la Oficina del Tesoro, entiendo, el Departamento del Tesoro, extiende la licencia a Chevron y a otras 4 operadoras petroleras para que continúen sus operaciones en Venezuela hasta el 1 de diciembre. Pero cuando uno ve el detalle del documento, te das cuenta que le permiten seguir en Venezuela, pero con la condición de que no hagan nada que tenga que ver con el petróleo venezolano. Eso es como el chiste aquel de que te regala un televisor pero no lo prendas. ¿Puedes explicarnos exactamente de qué va esto? Y sobre todo, ¿qué implica esto en el caso de una empresa como la Chevron, que tiene prácticamente más de un siglo en nuestro país? Buenos días, Andrés, te escuchamos. Buenos días, Chu. Gracias a ti y a tus oyentes. Mira, sí, ciertamente, primero, lo novedoso de esta renovación, que es la quinta que recibe Chevron, además de otras 4 compañías de servicios conexos, que son Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker Hughes, que también tienen muchos años aquí en Venezuela, con otros nombres, pero una trayectoria casi que centenaria. Es que les extienden a diferencia de todas las renovaciones, tanto de estas mismas compañías como de anteriores licencias, esta licencia es casi de 8 meses, ¿no? Entonces, esto por lo menos da la certidumbre de un horizonte de tiempo más largo al que veníamos acostumbrados desde el enero del año 2019. En esta oportunidad, digo esto porque Chevron y estas compañías hicieron un lobby muy fuerte en Estados Unidos para que les renovaran la licencia, porque si no se las renovaban, cerraban operaciones y íbamos a ir a un nuevo capítulo. Es decir, que seguramente PDVSA o el gobierno Maduro iba a tomar posesión de los activos que estas compañías tuvieran aquí. En el caso de Chevron, Petropiar, Petroboscán, en la faja del Orinoco, Petropiar y Petroboscán en la costa en el estado Zulia. Y entonces íbamos a tener que ir a procesos de arbitraje, aspectos engorrosos, con un elemento geopolítico adicional, chulo, que es que prácticamente Estados Unidos iba a abandonar su presencia en la principal industria que tiene este país. Entonces ese es un punto a considerar fundamental, sobre todo cuando hemos visto por el lado de los rusos que se va Rosneft, pero inmediatamente dicen que las actividades que tenía Rosneft la asume una empresa controlada por el Kremlin. Entonces, ese elemento geopolítico está, y en la argumentación de Chevron ante las autoridades del gobierno de Trump estaba ese. Esto lo digo porque paralelamente grupos de la oposición venezolana estaban divididos, es decir, había unos que eran partidarios de que Chevron
continuar aquí porque va a ser fundamental a la hora que si hay un cambio político para la recuperación de la industria petrolera, pero también hay otra parte de la oposición, lo que pasa es que no lo dicen exactamente, pero públicamente porque genera estos cruces que a veces tienen las redes sociales, pero que si no se le renovaba la licencia de Chevron, era mantener y darle, ese era el argumento, seguir dándole respiración al gobierno de Maduro. Entonces, estas eran las realidades que se hicieron mucha presión ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y se toma esta decisión que en cierta manera viene como a complacer ambas peticiones. Por un lado, permito que las empresas se queden, pero les limito lo que puedan hacer. De todas maneras, Chudo, en el contexto actual del mercado petrolero, prácticamente ya Chevron había recortado inversiones, no producto de las sanciones, sino porque en este momento hay una realidad que prácticamente se está trabajando a pérdida, no hay donde colocar ese petróleo, porque buena parte es para exportarlo. Entonces, lo que vino a hacer esta licencia es como a darle un marco jurídico dentro de el esquema legal americano, de una realidad que está imponiendo el mercado petrolero. Para Chevron no deja de ser un logro, porque eso le da un aire de 8 meses en el cual habrá que ver qué curso político toma el país y el mismo mercado petrolero, tomando en cuenta que nada hace indicar que haya una recuperación, al menos en lo que resta del primer semestre de este año. Estamos conversando con Andrés Rojas Jiménez, periodista venezolano especializado en el tema energético y editor jefe del portal Petroguía. Nos da información valiosa porque en Venezuela la política es el petróleo. Y nos dice de qué manera el régimen de Maduro y de qué manera distintas expresiones del ámbito opositor, eso ya lo sabemos, lo hemos visto acá, hemos hablado del tema de los acuerdos por la gente. Sabemos que en la oposición hay gente que está preocupada por este asunto de cómo viabilizar una transición a la democracia, y hay gente que piensa que no, que lo bueno de la cosa es lo malo que se está poniendo. Entonces, eso también se expresa en esto que nos está diciendo Andrés Rojas Jiménez. Andrés, ahora, más allá de la coyuntura, fíjate, acabamos de hablar con un experto petrolero venezolano que nos dice, bueno, esto no es solamente una contingencia, esto no solamente es un tema puntual que tiene que ver con el almacenamiento de crudo y con los contratos a futuro en mayo y junio. Aquí hay una tendencia global para que el petróleo como plataforma energética pierda cada vez más importancia y ganen relevancia otras fuentes de energía. ¿Qué tendría que hacer, te pregunto, Andrés, en tu criterio, con tu conocimiento? ¿Qué deberíamos estar pensando los venezolanos y para qué debiéramos estarnos preparando? Porque yo lo que siento cuando escucho a gente como Andrés de la Vega y cuando veo el panorama mundial es que nosotros vamos a una dirección completamente contraria. El gran poder en Venezuela, en lugar de trascender el extractivismo, lo que hace es cambiar de rubro. Se mantiene el extractivismo, pero ahora no es el petróleo, sino el oro de sangre y el arco minero, etcétera, etcétera. Acaban de aprobar una cosa brutal para extender la minería a 6 ríos importantísimos de nuestro país, entre ellos el Caroní. Entonces, el poder en eso y el ciudadano de a pie regresando a la leña como combustible. ¿Qué percibes tú como tendencia en esta materia? ¿Te escuchamos? Mira, yo percibo, viendo un poco las cifras de producción que estamos teniendo en este momento, casi que estamos llegando a los años 30 otra vez, es decir, y escuchándote no solamente ahorita lo que me comentas, sino lo que dijiste al inicio, antes de que yo hablara, de volver al fogón, es decir, es un retroceso que casi que lo que falta es que se revierta en la proporción entre población rural y población urbana. Es decir, aquí aquí era casi más del 70% de la población rural cuando inició la actividad petrolera, y parte del desarrollo del sector de los hidrocarburos revirtió esa tendencia con fallas, pero también
también con muchos aciertos en lo que se hizo aquí en materia de salud, sanidad, etcétera. En el caso que comentas de la minería, con un agravante, es decir, digamos, es la forma opaca como se está llevando adelante todo el plan del arco minero, sin ninguna de las normas de seguridad mundial que existen, sobre todo cuando es una industria que es todavía con mayores rigores a la que tiene la petrolera y lamentablemente con aspectos hasta que rayan en lo ilegal y en lo inseguro, no solamente por la propia actividad, sino porque hemos visto todo, lamentablemente, cómo se han asaltado, asesinatos que se han cometido, es decir, se está llevando de la actividad minera, pero chubo de la peor manera que se puede llevar. Entonces, en ese sentido preocupa, y la razón por la que el gobierno de Maduro avanza en eso es porque se le cerraron prácticamente las opciones de ingresos petroleros este año. Yo creo que lo comentábamos en la anterior llamada de conversación que yo tuve contigo, pero en todo caso lo puedo reiterar. Es decir, el año pasado, cifras extraoficiales, porque todavía no se conocen las oficiales, porque ni PDVSA ni el Banco Central las ha dado a conocer, aproximadamente a Venezuela le entraron ingresos entre 13.000 y 14.000 millones de dólares, lo que han señalado distintas firmas consultoras. Contrasta esa cantidad con que este país llegó a recibir más de 100.000 millones de dólares hace 10 años. Pues uno de los mejores escenarios de ingresos petroleros que se tenían antes de las sanciones de Rosneft y que se agudizaran todos estos problemas, lo señalaba la firma ecoanalítica, apuntaban ingresos por 4.000 millones de dólares. Ya ahorita hay personas que consideran que a lo mejor esa cifra es demasiado optimista para lo que resta de los próximos 8 meses del año. Caramba, complicado panorama, porque si tomamos en cuenta que en el año 2012 nuestros ingresos petroleros estaban por el orden de los 80.000 millones de dólares y ahora dudamos que lleguemos apenas a 4.000, es un barranco realmente espantoso. Andrés, muchísimas gracias por iluminarnos sobre una materia que, aunque en Venezuela todo el mundo habla de petróleo, son muy pocos los que conocen esta materia con el nivel de detalle y profesionalismo con que tú lo haces. Muchísimas gracias y buenos días, Andrés. Gracias a ti, Chudo, y a tus oyentes. Era Andrés Rojas Jiménez, periodista venezolano especializado en el ámbito de la energía, en la fuente energética, y editor jefe del portal Petro Guía. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y, por cierto, aunque no lo parezca, seguimos el mismo tema. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si es correcto esto que nos informa Andrés Guevara de la Vega acerca de que esto que está pasando en materia petrolera no es una gripecita, sino es un problema de largo aliento. Si es cierto esto que nos está explicando con detalle Andrés Rojas Jiménez acerca de cómo se van del país compañías que tenían un siglo o más trabajando y cómo se pueden revertir o se están revirtiendo dinámicas fundamentales para la productividad del negocio petrolero, entonces queda claro algo, ¿no? Aquella idea, aquel cuento, aquel sistema de creencias, aquella superstición
acerca de que Venezuela podía vivir no de su talento, no de su esfuerzo productivo, no de la calidad de ese esfuerzo, sino del petróleo, pero eso se acabó. En consecuencia, nosotros tendríamos que estar como nación pensando en cómo ponernos a tono con las nuevas exigencias. Y eso pasa por el tema educativo. Tú no puedes tener una sociedad que viva del conocimiento, que viva del talento, que viva de su esfuerzo productivo exitoso, si no tienes una población educada. Bueno, comparto con ustedes el titular del diario El Nacional en la madrugada de hoy. Entrega de títulos de bachilleres y actos de grado serán el 30 y el 31 de julio, según el ministro Istúriz. El ministro de Educación del régimen indicó que las clases en los niveles de educación inicial, básica, media y diversificada culminarán el 13 de julio. Nos explica cómo culminan o cuándo culminan, pero no nos explica en qué condiciones se van a dar estas clases. Como ustedes recordarán, nos hablaron de que en virtud de la pandemia, el año escolar iba a seguir por internet. Después el mismo gobierno se corrigió, gracias a Dios, una propuesta que se hizo en este programa, que la hizo Leonardo Carvajal en este programa, dijo, no todo el mundo tiene acceso a internet, hay que procurar el uso de otras tecnologías quizá no tan avanzadas, pero que tienen más llegada, el tema de la televisión y la radio. Y después vimos con horror lo que está haciendo el gobierno en esas clases por televisión. Bueno, ayer el señor Mauro Moros dijo que iban a convertir a Vive TV en una programación exclusivamente educativa. Me pregunto yo, si ahorita están improvisando 1 hora al día en VTV, es una ganancia que improvisen 10 horas diarias en Vive TV. Para hablar de esto, pero no acerca de lo que ya sabemos, acerca de la piratería de estos o de aquellos, no acerca de eso, sino acerca de lo que es la circunstancia del maestro hoy, del padre de familia hoy, de los niños hoy. Tenemos a alguien que sí sabe de eso, porque ha trabajado arduamente en esa dirección. Me refiero a Luisa Pernalete. Luisa Pernalete, @LuisaCompás en las redes sociales, es una docente y una activista de Fe y Alegría, en tanto que Movimiento por la Educación Popular. Luisa, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el panorama que enfrenta el maestro y que enfrenta el niño y el padre de familia, la madre de familia, en esta circunstancia, frente a esta perspectiva del año escolar que nos dibuja el ministro Istúriz? Te escuchamos. Sí, muy buenos días. Bueno, en primer lugar habrá que decir que la educación venezolana no entró en emergencia cuando comenzó la cuarentena. Ya nosotros tenemos como 3 o 4 años con la rutina escolar alterada, pues ya hablábamos de educación en emergencia, en medio de la emergencia humanitaria compleja, o sea que ya nosotros nos agarra esta cuarentena, como diríamos, con condiciones preexistentes, ¿no? Entonces, lo otro que hay que decir es que no solo somos nosotros aquí en Venezuela que estamos trabajando con educación a distancia, sino pues prácticamente 180 países, más o menos un poquito más. Estamos con las clases presenciales suspendidas, pues. Educación a distancia en realidad no es una cosa nueva, se habla desde el siglo XIX y en el siglo XX pues se le introduce el tema de la televisión, la radio, y a partir de 1983, bueno, se masifica el internet, ¿no? Aquí en Venezuela nosotros, de alegría digo, tenemos 45 años trabajando con educación a distancia, con la radio, porque el Instituto Radiofónico de Alegría nació hace 45 años para trabajar con adultos, de manera que para nosotros no es totalmente nuevo el asunto de educación a distancia. Con internet es otra cosa, ahora porque tenemos muy poco alumnado con internet, pero con educación a distancia sí tenemos tiempo. Y hay que decir que eso no es una cosa que se puede improvisar, eso tiene un trabajón, no solamente la producción del programa, sino también el acompañamiento de muchachos, se necesitan materiales especiales, o sea, no es una cosa que se puede improvisar así de un día para otro. Sin embargo, nosotros creemos que, bueno, algo hay que hacer, no nos podemos quedar cruzados de brazos, ¿no? Un elemento importante dentro de educación a distancia, que es cuando no hay el espacio físico que nos vincule, eso es lo que es educación a distancia, que por eso puede tener muchas modalidades, es que se necesita una relación afectiva con el estudiante, y eso se puede hacer de muchas maneras.
y eso nosotros lo cuidamos mucho. O sea, nuestros maestros a distancia o presencial conocen a sus alumnos, conocen a su entorno. Eso es sumamente importante. Y lo otro es que como la cuarentena nos agarra sin agenda previa tanto a mamás, tanto a familias como a maestros, bueno, nosotros decimos que también el maestro está angustiado, la mamá está angustiada, y a eso hay que tenderle la mano también. Estamos ahorita en Fredería viendo cómo generamos más ayuda, más mano extendida para los cuidadores, o sea, para los docentes que se les exige mucho, docentes mal pagados, docentes que están muy angustiados, docentes que no tienen por qué saber de esta materia de educación a distancia, porque se hablaba de educación a distancia con adultos, pero es una novedad a nivel mundial, no solo para nosotros, trabajar educación a distancia con niños y adolescentes. Eso sí es una novedad mundial también. Entonces necesitamos generar también ayudas para el maestro y ayudas para las familias, de manera que es una cosa compleja, no es simplemente calcar el programa. Antes lo hacía con mi muchacho allá frente y ahora yo lo hago por televisión, por radio o por WhatsApp, ¿no? Es una cosa diferente, es distinto lo que hay que trabajar con educación a distancia. Así pues que las improvisaciones son buenas, ni siquiera porque están como digo, y hago eso, y es que no se improvisa, uno no tiene su guión, ¿no? Claro, estamos conversando con Luisa Pernalete. A ella no le gusta que yo lo diga al aire, pero Luisa es prácticamente una leyenda en el movimiento de educación popular, Fe y Alegría. Hace, como dice mi mamá, hace una gritería de años. Yo tenía una novia maracucha y por allá en Maracaibo yo escuché hablar de alguien que era fregada pero justa, alguien llamado Luisa Pernalete. Y después empecé a tratar de seguirle la pista en Barquisimeto y en Ciudad Guayana y en los cerros de Caracas. Bueno, y eso es Luisa Pernalete, una persona entregada en cuerpo y alma a la lucha por la educación, a la lucha por los niños, a la lucha por las madres. Ha creado un movimiento también de madres por la paz. Luisa, te consulto lo siguiente. El ex rector de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Luis Fuenmayor, ante esta escasísima calidad de lo que está haciendo el régimen en materia educativa por Venezolana de Televisión, dijo, ya va, sin ánimo polémico, ¿no sería mejor que pase cuando pase la contingencia, retomemos el año escolar presencial y rediseñemos el calendario escolar? Porque el tema no son los títulos. De hecho, como tú bien dices, Luisa, ya tenemos tiempo viendo cómo el gobierno acostumbra colocar unos sellos de materia vista para niños y para jóvenes que jamás han visto un profesor de matemáticas, jamás han visto un profesor de biología, jamás han visto un profesor de química, lo pasan, ¿no? Entonces, hoy nos está diciendo el profesor Isturiz que, bueno, que van a graduar gente, pues, a graduarlos más o menos de qué. ¿Tú crees que habría posibilidad, te pregunto, de abrir un debate en el país, un debate solidario, no un cruce de acusaciones, un debate solidario desde la necesidad de construir de verdad educación y conocimiento en nuestros niños y plantearle al régimen que más allá del tema de una entrega de unos papeles, hagamos una reflexión sobre el tema del año escolar? Yo tengo años escuchando a gente de Fe y Alegría y de otras organizaciones diciendo que el año escolar en Venezuela es ilógico que tenga la duración que tiene acá, porque en Venezuela no hay 4 estaciones, no hay un verano que nos diga, bueno, vamos a las vacaciones de verano. En Venezuela el año escolar perfectamente podría correr de enero a octubre o de febrero a noviembre. Y esta podría ser la oportunidad para ese replanteamiento. ¿Tú crees que eso es posible o es ilusorio en estas circunstancias? Mira, este año se debería comer los 75 años y precisamente a principios de marzo, nosotros nuestro aniversario es el 4 de marzo, nosotros tuvimos una rueda de prensa donde yo estaba, ¿no? Y hablábamos de la necesidad de un acuerdo nacional
en el tema educativo, lo estábamos diciendo antes de la cuarentena, ¿verdad? Y era una de las cosas que nosotros queríamos impulsar, o sea, hay que seriar el tema de la educación. Casi que lo de menos es, perdón porque se iba a decir una herejía, el título o el no título, lo importante es que el muchacho aprenda, ¿verdad? El muchacho que realmente la educación sea la posibilidad de tener presente y futuro para los niños y también para el país, porque no hay país que se haya salido de más crisis, sino es con una fuerte y seria educación. Entonces, ese era uno de los de las propuestas nuestras y de lo que teníamos en agenda, que no lo hemos fijado en agenda, lo que hemos hecho es un reajuste a ver cómo lo impulsamos, ¿no? Nosotros creemos que la educación tiene que ser un tema producto de un acuerdo nacional, a ver qué es realmente lo importante. Por ejemplo, hoy ya no se habla tanto de centrarnos en contenido, porque el muchacho es capaz de buscar información por muchas vías. El muchacho lo que tiene que saber buscar información, pero tiene que tener unas competencias básicas. Por ejemplo, tiene que saber comprender lo que lee. Eso puede ser con un cuento, puede ser con una canción, puede ser con un texto que saque de alguien que haya dicho algo, pero que comprenda lo que lee. El muchacho tiene que aprender a hacer preguntas, como decía Simón Rodríguez. Simón Rodríguez decía, hacer al muchacho preguntó y aprenderá toda la vida. Entonces nosotros necesitamos hacer una revisión profunda. Y digo, antes de la cuarentena ya estábamos en emergencia. Escuela sin maestro, escuela sin alumnos, escuela sin dotación, escuela robada, o sea, inasistencia con mucha gravedad. El COVID dice que solo la mitad de la población escolar asiste regularmente a la escuela. O sea, eso era antes de la cuarentena. Entonces, claro, ahora se pasa además que con el tema de educación a distancia se profundiza la brecha, porque los más olvidados van a estar más olvidados todavía. Entonces, yo sí creo que necesitamos enseriarnos con el tema educativo. La educación es improvisar. Ahora, eso no significa que no hagamos nada, ¿no? No significa que no hagamos nada, porque si no es probable que en septiembre no nos vuelva nadie a la escuela. Hay que hacer algo, pero poniéndolo un pie sobre la tierra, teniendo el cable a la tierra, y además sabiendo de qué estamos hablando. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo, no es todo el mundo en Venezuela, el orden está trabajando el tema de educación a distancia, unos mejor, otros peor. Bueno, también vamos a ponernos en contacto con otros países que lo están haciendo mejor que nosotros, ¿no? Lo del calendario escolar puede ser revisado y de todos modos, sea lo que sea que podamos hacer este trimestre, en septiembre va a haber que reforzar y va a haber que hacer un plan, digamos, de reajuste y de emergencia. Mira, cuando yo comencé a hacer el día hace 44 años, sí, hace mucho tiempo, yo me escondo mis caras, ¿no? Yo me acuerdo que era una normal en el sur de Maracaibo y nos venían muchachos con tercer año aprobado de toda la ciudad y de las poblaciones cercanas, ¿no? Y nosotros, como venían tan mal, nos aparecía eso para formar maestros, los 2 primeros meses hacíamos el refuerzo escolar y hacíamos un reajuste al propio programa que nosotros era una normal experimental realmente, ¿no? Eso lo hacíamos nosotros hace 44 años y decíamos, bueno, los muchachos tienen que tener una competencia, no decíamos competencia, no solo de competencia, necesitan unos elementos básicos, pues. Y eso lo hacíamos nosotros y no éramos nada, un equipo del otro mundo, era un buen equipo, ciertamente. En los nuestros institutos universitarios, los 2 primeros meses también son para reforzar elementos de comprensión lectora y de razonamiento lógico, porque nos vienen muchachos de toda la ciudad, ¿no? Entonces, de manera que nosotros no estamos hablando de que lo que sería bueno, que mal, que no sé qué, y el trabajo que se hace en nuestros institutos universitarios realmente bueno, porque la mayoría sale después de su pasantía trabajando en donde hizo la pasantía, o sea que el resultado no es malo, pues no, pero tenemos que hacer un esfuerzo inicial. Entonces, bueno, vamos a decirnos las verdades, vamos a reconocer que tenemos problemas serios, vamos a reconocer que tenemos un personal que está agobiado, que no se le puede seguir exigiendo más de la cuenta, que bueno, porque de otra manera es invento sobre invento, eso no nos ayuda. Y lo digo sin agendas ocultas, a nosotros nos preocupa la educación del país, no solamente la de nuestros alumnos, nos preocupa la educación del país. De manera que nosotros nos aliamos con lo que nos tengamos que aliar,
ayudamos a quien tenemos que ayudar y pedimos ayuda. Saben que pedir ayuda es una habilidad social, es símbolo de inteligencia también. Cuando yo pido ayuda es porque estoy reconociendo que tengo un problema. Y entonces yo pregunto a la gente que sabe más que yo, pues, ¿no? Eso es señal de inteligencia, ¿sabes? Así es. Luisa, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 22. De verdad que sí, bien nutritivo escucharte. Un gran abrazo y buenos días. Bueno, y gracias a ti por llamar. Buen día también. Luisa Pernalete, diciéndole claramente al país, y ojalá que el gobierno escuche, no tienen que piratear, no es obligatorio que estén improvisando. Se estaban improvisando clases a distancia, 1 hora en Venezolana de Televisión, no tienen ahora por qué pasar a 10 horas de improvisación en Vive TV. No. En Venezuela hay gente que tiene 45 años, repito, 45 años trabajando el tema de educación a distancia y haciéndolo muy bien, con muchísima calidad. El IRFA, Instituto Radiofónico de Fe y Alegría. Busquen asesoría, lo acaban de escuchar. Pedir ayuda es un signo de inteligencia. Ahora, si tú vas a seguir con el cuento, con la bolsería esa, de que tú eres una potencia y de que tú eres el gobierno de una potencia, bueno, van a seguir, pues, no solamente haciendo el ridículo, sino haciéndole daño a este país y haciéndole daño a nuestros niños. Ese es el tema. Antes de finalizar, bueno, tengo que cumplir con ustedes en darles la siguiente noticia. Este es el titular que nos trae la gente de Tal Cual Digital. Dólar paralelo sube más de 30.000 bolívares en 48 horas y se sitúa en 157.576. Así cerró ayer el dólar paralelo en 157.576. Tengo que lamentar también profundamente lo siguiente. Ayer la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo rechazando las agresiones del régimen de Maduro contra el pueblo de Nueva Esparta y contra el gobernador Alfredito Díaz. Esto fue aprobado por amplia mayoría, no fue aprobado por unanimidad. No fue aprobado por unanimidad porque la fracción parlamentaria de María Corina Machado salvó su voto. Yo lamento profundamente esto. Yo respeto a todas las organizaciones, a todos los partidos, las divisiones que tengan, etcétera, etcétera. Pero lamento que a la hora de cerrar filas en defensa de un mandatario popular que está siendo agredido por el régimen, incluso allí, incluso entonces, se producen este tipo de posiciones lamentables. Hablando de esta organización, tenemos también la siguiente información. En Falcón separan de su cargo a dirigente de 20 por presuntos vínculos con el narcotráfico. La organización 20 Venezuela en Falcón anunció la noche de este martes 21 la separación temporal de su coordinador en Carirubana, Edison Segundo Vieroquero, quien es investigado al igual que su hijo por estar presuntamente involucrado en una trama de lavado de dinero. Esto tiene que ver con los allanamientos que por narcotráfico se estuvieron realizando en el ámbito de Punto Fijo. También, por cierto, hay que destacar las destituciones que se han producido en Carabobo con diversos jefes policiales, al parecer por estar vinculados con toda esta situación de los carteles de la droga en Punto Fijo, en esta zona del centro del país. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles con César Arteaga. Habló para ustedes este amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.